Buenas tardes, queridos amigos televidentes. Bienvenidos a este programa del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI, punto suspensivo. Primeramente quiero agradecer a la Universidad del Valle por iniciar con nosotros este programa de entrevistas y debates en la cara del licenciado Mauricio Mairena, decano de la Facultad de Relaciones Internacionales en esta universidad de enorme prestigio y buena enseñanza de la diplomacia y las relaciones internacionales. También quiero presentar hoy a los compañeros panelistas que me acompañan: el teniente coronel en retiro, Álvaro Ibarra, especialista en asuntos militares, graduado en la Escuela Lenin del Pacto de Varsovia, con una maestría en relaciones internacionales, docente catedrático universitario por muchos años y especialista también en geopolítica. También me acompaña el máster Alberto Matus, graduado en el prestigioso Instituto Estatal Moscovita de Relaciones Internacionales INGIMO de la Unión Soviética, hoy Federación de Rusia, un instituto especializado adscrito a la Cancillería rusa. Alberto Matus también es especialista en Inglaterra y América Latina, que es una de las grandes cualidades y diferenciación que tiene el INGIMO en preparar a sus especialistas en relaciones internacionales. Alberto también es especialista en asuntos de seguridad, defensa nacional, y nos acompaña hoy también el compañero, el licenciado Mauricio Mairena. El tema que nos trae a debatir hoy día es Siria, un tema muy controversial, muy polémico, permanentemente en los medios de información masiva, y que esperamos con el expertismo de nuestros panelistas podamos transmitirle a nuestros televidentes muchas de las causas y las razones por qué Siria, dentro de la región del Medio Oriente, se ha convertido prácticamente en el Hades del sistema internacional actual. Bien, nosotros estamos claros del largo recorrido histórico de este conflicto. Yo entiendo muy bien que como especialista en Inglaterra, lógicamente tuviste que haber leído hasta la saciedad a Lawrence de Arabia, ¿verdad? Que unificó a los árabes contra los turcos otomanos, o aquel clásico trabajo de 700 y pico páginas que se denomina El Gran Juego, de Peter Hopkins. Lógicamente, tal vez no nos remontamos a tanta profundidad histórica, pero sí podés contribuirnos un poco al inicio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Manuel Salvador. Muy agradecido de estar aquí esta tarde con ustedes, debatiendo sobre un tema tan importante como es la crisis en Siria. Tal vez en este momento la crisis que puede más fácilmente escalar en un conflicto global. Es necesario puntualizar que Siria, a través de es tan antigua como la humanidad misma, por sus tierras han pasado prácticamente todos los imperios que la humanidad ha conocido, desde el imperio egipcio, pasando por los imperios del Éufrates y el Tigris, pasando por Grecia, pasando por Roma, llegando a los mongoles y luego
bueno, el Imperio Otomano y luego los imperios modernos, ¿verdad? El Imperio Francés, el Imperio Inglés, que fueron los encargados de descuartizar esta nación y crear estados artificiales, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esta pequeña ronda sobre la historia de esta tierra? Que aquí se han asentado diferentes pueblos con diferentes culturas, con diferentes religiones, y han convivido a través de los siglos, a través de milenios, inclusive en paz. O sea, que este conflicto no puede ser en ningún momento, dada esta historia, ¿verdad?, antigua, moderna y contemporánea, no puede tener un inicio en una guerra de cultura, en un desencuentro de religiones. Esto es artificial, esto fue creado y no nació dentro de Siria, esto fue planificado fuera de Siria. Este conflicto es un conflicto obviamente exógeno que responde a los intereses, las ambiciones de un grupo de naciones que hoy son los principales jugadores en este conflicto. ¿Quiénes son estos jugadores? Interesante, porque estamos partiendo de un elemento de fuerzas exógenas, ¿verdad? Sí. No sé si compartís la opinión de Alberto, porque aquí veo que se está rompiendo un mito en el mundo académico, y sobre todo me gustaría hacer énfasis en esto de esta Biblia nueva que te vienen a finales ya de los 80 y en todos los 90 a sacarte en todas las universidades del choque de las civilizaciones de Samuel Huntington. Entonces, sí. Para todo Samuel Huntington, choque de las civilizaciones, y con eso se excusa un conflicto que Alberto expone, tiene un elemento exógeno fundamental. Bueno, muy buenas tardes. Quiero darle gracias a la Universidad del Valle, al programa Punto Suspensivo, a los panelistas, al director del programa, Manuel Salvador Espinosa, mi hermano y amigo Matu. Es una buena oportunidad que cuando hacemos un análisis de algo que está pasando en el mundo y que trasciende la historia y trasciende los aspectos que nosotros cotidianamente oímos en las noticias, como es la política, la geopolítica, los intereses macroeconómicos mundiales y hasta estratégicos, porque nosotros tenemos que ver que cada guerra, en su fundamento, desde el punto de vista histórico, Siria, desde su estado de desarrollo como estado, como nación, siempre ha estado prácticamente en conflicto. Es una situación por las características, por la ubicación, por todo lo que ofrece Siria, salida al mar, el contacto en el Medio Oriente, los países que le rodean. Si nosotros vemos en el mapa, lógicamente que Siria se encuentra muy ubicada y estratégicamente en un lugar en donde el resto de países que le rodean, tenemos ahí una característica importante. Los que están, podríamos decir, que simpatizan o son parte o tienen alguna relación con la potencia de Oriente, llamémosle Rusia, y las de Occidente, que tienen que ver con toda la estrategia que la OTAN, la Unión Europea y todos los países del área en ponerle los ojos por lo que ofrece esta región. Así que la base histórica y el desarrollo de todo lo que está produciéndose en este momento y lo que introducía Matu viene a conllevar el efecto de lo que estamos viendo ahorita y tenemos que ver posteriormente. Siria no es Siria actual en el conflicto actual. Siria es el terreno donde se están dando, contraponiendo intereses, el cual en su momento hay posiciones que las vamos a ver aquí, las vamos a desarrollar. Yo traigo un tema en donde lo planteo
el oleoducto estratégico de los rusos. Pero vamos a que te interrumpa, vamos a centrarnos en algo. Me interesa algo porque Siria es un cuadro más en ese tablero de ajedrez, donde las estrategias, ¿verdad?, sobre todo de Occidente, están siendo se han venido articulando y por otra parte desarticulando por otro jugador que es Rusia, ¿verdad? Ibas a mencionar algunos jugadores principales. Sí, mira, normalmente los medios de comunicación y los especialistas hablan de que en Siria se está produciendo algo parecido a lo que se ha dado en llamar las primaveras árabes. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad. La primavera árabe, espero que en otro programa hablemos de ella, obviamente también son conflictos creados, o sea, es una estrategia creada, neocolonizadora. Sin embargo, Siria es completamente diferente. Empecemos por el hecho de que no ha prosperado como sucedió en Egipto, como sucedió en Túnez inicialmente, ¿verdad?, como sucedió en Libia posteriormente, una revuelta artificial, una intervención extranjera que derroca en cuestión de semana a un gobierno sólido, a gobiernos establecidos, gobiernos que tenían años de estar al frente de sus naciones. ¿Por qué ha sido? Porque el presidente Bashar al-Assad sí ha tenido un apoyo de su propio pueblo. El pueblo no se ha levantado, se levantaron organizaciones financiadas de diferentes fuentes, tanto regionales como extrarregionales. Y lo que ha habido luego de eso, pues la gente que se quedó ahí sufriendo la guerra y un éxodo gigantesco, pues, de población de más de 6 millones de personas que hacia territorio fuera de Siria. Es decir que acá no hay primavera árabe. Aquí hay un conjunto de intereses, de ambiciones, te decía inicialmente, muy claramente diferenciada. Lo que pasa es que habría que diferenciar quién usa el término de primavera árabe y qué trata de explicar con esto, ¿verdad?, este concepto. Por ejemplo, toda la fuerza, yo le llamo brokers de desestabilización, a ese ejército de institutos de investigación académica occidental, centro de investigación famosos como los think tanks, ¿verdad? Sí. Que le pone un nombre eufemístico a una operación estratégica de política exterior anglosajona. Entonces te la dibujan, dicen primavera árabe, ¿verdad? Entiéndase la primavera árabe de la perspectiva intervencionista occidental como la revuelta de los pueblos ante dictadores en sus propios países. La parte académica que contrapone a ese eufemismo occidental te explica que la primavera árabe es parte de los planes estratégicos de desestabilización del mundo anglosajón hacia diversas zonas del planeta. En este caso, entendemos como la primavera árabe a toda la faja de desestabilización que se abrió en el Magreb, en el frente norte de África y ahora en esta parte del Medio Oriente con Siria. ¿Por qué digo esto? Porque ellos explican que cuando comenzaron las revoluciones, Siria, por ejemplo, Siria misma, es parte de la primavera árabe, porque en el 2010 un verdulero en Túnez se prendió fuego ante las imposibilidades económicas que existían en su propio país. Y entonces esto produjo una chispa regional que continuó a los países vecinos, se trasladó a Egipto. En Egipto derrocaron a Mubarak, luego se trasladó a Libia. En Libia 11 meses de guerra fratricida, terminaron asesinando al coronel Gaddafi, ¿verdad? Y luego se traslada a Siria. Entonces ellos te tratan de desmantelar a la opinión pública
al análisis objetivo con estos temas de primavera árabe, ¿verdad? Y eso es importante que se entienda. Lo que pasa es que lastimosamente nuestros comentaristas de noticias internacionales o de casos internacionales no profundizan en lo que es la planificación estratégica de operaciones de gran envergadura, ¿verdad? Y de mucho tiempo a realizarse. ¿Estás de acuerdo con ese enfoque? Claro que sí. Lógicamente que el objetivo que persigue ahorita cada potencia que tiene injerencia es o ampliar y dominar ciertos sectores de la región. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con todo esto de lo que oímos hablar de la primavera árabe? Un nuevo Medio Oriente, que estratégicamente, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, es crear un bloque sólido alrededor de las naciones que pueden ser estratégicamente afín con aspectos militares, pero también con aspectos de intereses económicos, porque contraponen los intereses digamos en este caso de Rusia, que tiene proyecciones desde más o menos aproximadamente 6-7 años, una estrategia de desarrollo, de dominio sobre los hidrocarburos y no necesariamente petróleo, porque más está tomando relevancia en el mundo el carbón y el gas. Ya las reservas de petróleo ya están calculadas, ya más o menos se tiene una proyección de utilización. Unos hablan de 100 años, 150 años, y otros hablan que las reservas de gas son mucho más amplias y de mucho más tiempo. El carbón juega también un papel, y en estos países, dentro de la estrategia política, los instrumentos se elaboran causas para levantar estas efervescencias populares que traen un fin. Cambiar dictadura, entre paréntesis, cambiar dictadura política, que te interrumpa, contra el fin. Pero me parece a mí que está claro que la llamada primavera árabe, las revoluciones de colores fueron planificadas en varios lugares, pero principalmente en los Estados Unidos. El Departamento de Estado financió a organizaciones, como decía, del think tank norteamericano, ultraconservadoras como el Freedom House, como el NET, como el Instituto para la Democracia, y estos a su vez patrocinaron a grupos juveniles, estudiantiles, tanto en Europa del Este como posteriormente en los países árabes. Sin embargo, como te decía, este no es el caso de Siria. Aquí se ha patrocinado a ejércitos mercenarios para que invadan y destruyan infraestructura y maten al pueblo iraquí y destruyan una institucionalidad que le ha costado mucho al pueblo iraquí, desde los años, al pueblo sirio, perdón, desde los años 70 viene construyendo pues un país que era la joya de Medio Oriente. Que está destruido, ¿verdad? Destruido, pero sobre todo sus instituciones. Un país donde florecían todas las manifestaciones culturales, las religiones convivían, inclusive cristianos con musulmanes y musulmanes en todas sus expresiones, chiíes, suníes, inclusive pues pueblos que en otros países como en Turquía, como en Irak, en Irak, o sea, están en constante guerra, pues como son los kurdos. Regresaría yo, pues te pediría que regresemos, ¿verdad?, al punto de quiénes son los que han intervenido, ¿verdad? En primer lugar te decía que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ¿por qué? Porque los Estados Unidos, además de lo que dice aquí el amigo, de que hay asuntos geoestratégicos, hay cuestiones básicamente que tienen que ver con el petróleo, con los hidrocarburos, con el gas, etcétera. Es cierto, si en un inicio lo hubo, ¿verdad? Sin embargo, esto ha cambiado. El principal interés de los Estados Unidos en la región es frenar el proyecto geoestratégico de los rusos ahora, ¿verdad?, en este momento. Es separar a Rusia, o sea, de países como Turquía, que aún siendo aliado
miembros de la OTAN y aliados incondicionales de los Estados Unidos, de alguna manera tienen un acercamiento por motivaciones económicas, por motivaciones comerciales con Rusia. No dejar que Irán levante vuelo, inclusive aunque tienen un espacio de extensión en este momento, no dejarlo que se torne en la potencia dominante en la región. Rusia es una cosa muy complicada, más profunda, porque solo me gustaría, discúlpame, sí. Antes de pasar a ver diversas visiones estratégicas que componen la temática de Siria, me gustaría aterrizar en algo, sobre todo a los televidentes. El conflicto en Siria último comienza en el 2011, ¿verdad? Vamos a quedar una fecha de inicio. Para el 2013 ellos llevaban 65.000 muertos. Para el 2015 más de 250.000 muertos. Y en la actualidad más de 4 millones de sirios se encuentran desplazados, refugiados, y su país, la infraestructura completamente está destruida. Esto, a la luz de las estrategias, nos tiene que llamar a nosotros a la atención de que, al igual que Siria, Libia florecía, era el brillante de África, y también está destruido, un estado fallido, ¿verdad? Igual está Siria. Entonces, en ese propósito de crear regiones de poder que contrapongan a otras fuerzas, vamos a decir, regionales o con ambiciones globales, también entran todos estos elementos de planificación estratégica. Yo insisto, porque me gustaría a mí que nuestros comentaristas vean también dentro de los temas que exponen el tema de la planificación estratégica en política exterior. ¿Por qué? Porque vos encontrás, por ejemplo, un documento de la NIC, se llama, de la National Intelligence Council, del Consejo de Inteligencia Nacional de los norteamericanos, que agrupa toda la comunidad de inteligencia y que hacen este documento junto con el mundo académico norteamericano, y te generan pronósticos a 10, 20, 15 años. Ahí están ya los NIC para el 2030, para el 2040, y cuando vos lees los NIC de finales de los 80 y de los 90, vos vas a encontrar que estamos viviendo la futurología que ahí se escribió en relaciones internacionales. Salvador, los rusos sí tienen planificación estratégica, y no para ni 10 ni 50 años. Los rusos están claros que la Guerra Fría terminó hace más de 20 años y que ellos son jugadores de libre mercado, son parte del sistema capitalista nuevamente. El gran problema es que ellos tienen, no sé si sea un asunto psicológico, pues, pero ellos asumen la herencia de la Unión Soviética. Entonces, al planificarse como planificar los derroteros de su nación, ellos saben de que el futuro de Rusia no está en el petróleo, no está en la venta de hidrocarburos, no está en la venta de armas, no está en la venta de tecnología aeroespacial. Su futuro está en la inserción correcta en los mercados internacionales, para lo cual tienen que cuidar sus fronteras, tienen que cuidar sus fuentes de materias primas que le darán la base para crear esa industria, esa tecnología que en este momento no se conoce en el mundo, donde impera el comercio de China, de los Estados Unidos, de Europa, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitan eso. Para ello han creado una estrategia importante a largo plazo, en la cual cuidar sus fronteras, cuidar los océanos es importantísimo. Cuidar sus océanos, ¿con qué? Si no tienen una armada especializada, la han creado. En 20 años se dedicaron a crear una armada poderosa, una tecnología de guerra poderosa, a reconstruir sus fuerzas armadas, y en este momento ellos están tratando de asegurar rutas importantísimas para ellos, como son las rutas del Ártico, las rutas del Pacífico y el Mediterráneo. El Mediterráneo es importante. En el Mediterráneo solo cuentan con una base, y es la única base
en el exterior de Rusia, a excepción de las bases que tienen en los países aliados de la ex Unión Soviética. La base de Tartu, que está, o sea, prácticamente, que es muy estratégica, o sea, que está cerca pues de los pasos, del paso que viene a través del Bósforo, pues del Mar Negro hacia el Mediterráneo, que lo acerca a los mercados de 3 continentes. Entonces, Siria es importante, por eso Rusia está en Siria. Sin embargo, yo he platicado con unos amigos diciendo que Rusia esta guerra la debe de llevar rápido, porque Rusia siempre que ha salido de su frontera, cuando no ha sido una guerra defensiva previa, ha perdido la guerra. Ok, 2 cosas. Ese es el segundo. Rusia hace 20 años, ¿verdad?, ha iniciado un proceso de reforzamiento, mejoramiento de su fuerza militar, ¿verdad? Y más o menos coincide con la llegada del presidente Vladimir Putin al poder. Y lo otro, decís que dentro de los nuevos objetivos estratégicos de Rusia en el sistema internacional hay una razón de mercado, ¿verdad?, de comercio, y que no necesariamente está basado en la venta de petróleo e hidrocarburos. La Madre Teresa de Calcuta, pues, estamos claros, un jugador que tiene su estrategia bien clara. Cuando nosotros vemos desde el punto de vista y se planteaban de que si las causas de la guerra venían por la estrategia global y geopolítica que los Estados Unidos la financiaba, provocaba por la primavera árabe, al final nosotros seguimos enfocando qué es la causa o qué es la importancia de la región, qué es la importancia de cada país que hay en la región, en el Medio Oriente, en Asia, Mediterráneo, Europa. Ya la Guerra Fría como concepto nació mediáticamente. Acordémonos que Guerra Fría es un concepto que nace de un periodista y se acogió para presentarse como la disputa del mundo por 2 grandes potencias, y cada quien tenía su estrategia. Guerras directas y abiertas de financiamiento, claro que todo el mundo sabía. Guerras locales. 137 conflictos durante la Guerra Fría se dieron. Y cada quien, pero también habían otras guerras que no eran meramente militares, sino económicas. Y otras guerras que, entonces, todo eso conllevó, después de los 90, todos manejamos el cambio, la caída del muro de Berlín, y que el mundo se vuelve unipolar, y que en un momento dado los Estados Unidos juega el papel de policía del mundo, y él ve quién es bueno y quién es malo y a dónde hay que ir a poner el orden. La guerra de Irak y la guerra en Afganistán y toda una serie de situaciones, la guerra de los Balcanes, y al final Rusia, que había quedado un poco golpeada con sus cambios políticos, su cambio de toda la situación que había sucedido, estuvo en un letargo hasta que ahora vemos que nuevamente se vuelve a dar una condición, y es volver a retomar, y vuelvo a lo mismo. Hay intereses para que se causen estas guerras, y quién las provoca, quién las promueve, quién las alimenta, pero también quién llega a defender qué, porque eso es lo otro. Yo pregunto, como estrategia geopolítica, ¿le ha interesado a la potencia la situación que pasa en África, donde suceden matancinas de, como dicen, crímenes de lesa humanidad de millones de personas? Y nadie hace escándalo. ¿Por qué? Porque al final, si ese país no tiene nada que sea interesante para alguien, nadie le presta atención. Sí, como noticia, y dilata apenas un día o 2 días, murieron 500.000. Sin embargo, cuando sucede en un país que lleva y tiene interés, entonces aquí ya no es si es la primavera árabe, o que si es la renovación de la región como la Primera Guerra Mundial, que cómo estaba repartido el mundo y cómo se quería repartir, y la consecuencia la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó repartido el mundo, y que ahora hay que darle un nuevo reordenamiento, y que verdaderamente la base de toda la guerra, el fundamento de cualquier político, geopolítico y geoestratégico, tiene que ver sobre la base de los intereses. Y la base de los intereses tiene que fundamentar
de que todo conflicto lleva un interés. Y si yo voy a invertir es porque algo voy a recobrar, o algo voy a dominar, o algo me es necesario. Nada, absolutamente nada. Estamos claros de eso. Espérame, quiero terminar el concepto de dos partes. Quise explicar esto porque lo voy a ver desde el punto de vista americano que el ruso, que están claras las estrategias, las posiciones y lo que ha jugado Rusia en el papel del mundo. Hay más jugadores ahí, a eso vamos. Por eso, a los jugadores regionales. Las alianzas, que si vemos y nos enfocamos fundamentalmente en Irak, es diferente que las alianzas son artificiales, son coyunturales completamente. Las alianzas por la vía de son Rusia, para efectos militares. Rusia, Irak, Irán, Siria, en la guerra actualmente en este momento contra los yihadistas del Estado Islámico. Es ahorita enfocado en Siria. No es la de otras regiones y eso. Estamos viendo el tema de Siria. La otra alianza que comprende los Estados Unidos, Europa, la OTAN, ¿verdad? Jordania, Turquía, Egipto, Alemania, Francia, y además los 60 países que comprenden una coalición que apoyan a estos fundamentales para que se dé, entre comillas, la defensa. Todo eso está en el papel, sí. Los actores son puntuales ahí. Son puntuales. Eso está en el papel. ¿Dónde vas a ver 60 países que han de alguna manera enviado un solo soldado? Financia. No. Financian dos cosas. El financiamiento de la guerra en Irak es claro, es menos, o sea... Yo te voy a explicar algo. Estratégicamente, para política internacional, acordate que estamos viendo desde un enfoque a relaciones internacionales. No estamos claros. Yo necesito que una bandera levante la mano. No me importa si aquel paísito de 1 millón de personas que no tienen ni agua, no me interesa para nada, pero sí su voto por los efectos políticos que sustentan y fundamentan a la hora que la ONU se va a ir a hacer una acción contra Siria. Eso sucedió en los Estados Unidos. ¿Qué es otra parte? Mira, el Consejo de Seguridad resuelve todo. En este caso, el Consejo de Seguridad ha trabajado para nada. Es otra parte de las tantas falacias del Consejo de Seguridad mismo. Mira, claro. Si bien es cierto, un Estado oficializa su participación, ¿verdad? Pero estas alianzas son completamente artificiales. Para la guerra, por ejemplo, contra Irak, y ser los norteamericanos contra ese país, habían unas pequeñas islitas que muchos no saben de dónde están ubicadas en el mapa. Pero sobre todo, después que te dice el presidente norteamericano Bush, si no están con nosotros, un montón de... Estás contra nosotros, vas y corres y firmas el papel que te pone porque te cae. Yo creo que quiero rematar algo. Organizarnos más o menos. Disculpame, hermano. Mira, te decía que hay potencias claras, pues. O sea, potencias que están buscando cómo reposicionarse en el mundo después de la Guerra Fría y después de todo lo que ha sucedido en los años 90 y en la década del 2000. Sin embargo, Siria es algo muy especial, es lo que te decía, porque estamos ante la presencia de potencias regionales que están luchando por una supremacía en una región que es clave en el mundo. Y entonces aquí vos ves a Turquía, vos ves a Irán, vos ves al mismo Israel, pues, del cual mi amigo pues es un gran admirador, y sobre todo Arabia Saudita, que es la principal... el principal pretendiente a dirigir los destinos de esta región, supuestamente porque es una potencia multimillonaria, o sea, producto de los grandes precios pues, de la década pasada del petróleo, y que ahora ha armado un ejército formidable, sin experiencia pero formidable, e inclusive se atreve a llevar campañas militares hacia afuera como la que lleva en Yemen, o a financiar guerra como lo está haciendo de una parte de la oposición en Siria, obviamente financiada por Arabia Saudita y por las pequeñas monarquías del Golfo, ¿verdad? Estamos claros. Entonces esta litis que hay entre estas potencias en ascenso, potencias regionales, donde hay coaliciones coyunturales e impensables a veces. Nadie hubiera creído que Arabia Saudita se iba a coludir con Israel para agredir Siria, por ejemplo. Israel es un ariete militar. Sí, pero es que de nuevo volvemos a la incertidumbre. Vos decís, nadie se pudo imaginar de que Arabia Saudita se
con Israel. Yo sé ¿verdad? que vos seguís sobre la planeación estratégica. Sin No. embargo, estamos claros de eso. Sin embargo, obviamente, cada quien tiene su proyecto y cada quien tiene especialistas. Arabia Saudita ha contratado a los más grandes futurólogos de los Estados Unidos, o sea, para ponerse a tono, o sea, con las corrientes que dictan el futuro de relaciones internacionales en el mundo. Tienen la plata, ¿verdad? Israel, ya no digamos, Israel es un país muy pragmático, o sea, nada tiene que ver con religión, nada tiene que ver con fundamentalismo. Es un país pragmático que sabe que su existencia está en cómo planifica su futuro, en cómo defiende sus fronteras, en cómo agranda su país, ¿verdad? Sí, pero también debe verse esa alianza o buenas relaciones entre los israelíes y los sauditas, por ejemplo, como la clave que se necesitaba para, desde la perspectiva norteamericana y israelí, solucionar el conflicto árabe-israelí. Porque de repente vos te decís, ¿por qué todo este Estado Islámico no atacan a Israel? ¿Verdad? Porque Arabia Saudita financia al Estado Islámico para atacar a otro país árabe y no atacan a aquel enemigo que tenían en los 70. Porque nosotros también, mira, nosotros vivimos la futurología de los años 80 y principios de los 90. ¿Qué se decía en toda esa última parte de la década de los 80? Se escasean los recursos estratégicos. Hay problemas ambientales, ¿verdad? Se visualiza una gran escasez de agua. Igual, acordate que cuánto no se invirtió en meterle en la cabeza a la gente que con el fin del comunismo, con el fin del socialismo, se acababa el fin de la historia. Y es más, hoy todavía los docentes se empeñan en las universidades a enseñarte el trabajo de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia. Okay. Quiero verte desde cuando hablé de las alianzas, sellar el tema que abordé. Primero por la estrategia de tener respaldo y apoyo político, porque ya el financiero y el militar ya sabemos bien que son 2-3 los que están involucrados directamente en la guerra de Siria. 1 y 2, el mediático. ¿Qué es sino el alimentar a las grandes transnacionales de comunicación de los elementos que yo quiero que el mundo vea qué es lo que está sucediendo en cada país y cómo quiero que me vean? Porque ahorita está sucediendo una cosa, una guerra real en Siria. ¿Quiénes están interviniendo y contra quién? Bueno, si nosotros vemos, políticamente es contra la dictadura del presidente, pero cuando nosotros vemos los medios de comunicación, supuestamente es una guerra donde todas las alianzas están contra el Estado Islámico, pero cuando vas al terreno te das cuenta que quien está atacando el Estado Islámico no son todas las alianzas, es un país y se llama Rusia, porque le interesa y va a recuperar y ha recuperado todo el territorio que hasta el momento ha venido perdiendo, casi 2/3 de Siria, y toda una gran cantidad de pérdidas de todas las instituciones y todo. Pero además de eso, yo manejo una tesis y dentro de toda la investigación y los elementos que quiero entrar de lleno en decir de que esta guerra y con toda la estrategia y la pugna entre intereses y de las alianzas y de las potencias, yo manejo la tesis de la causa fundamental que se esconde detrás de la guerra de Siria, que se vino alimentando desde el 2010 y que se potenció en el 11 y que se manifestaron en el 2013 y ahorita ya en el 2016 siguen siendo algo que se llama el oleoducto, porque hay un plan que empieza a desarrollar el oleoducto para gas. Y vuelvo a lo mismo, nosotros no hemos visto, estamos viendo las partes militares, geopolíticas, geoestratégicas, la guerra de las civilizaciones que dijo Samuel ya superior, ahora Huntington, y ahora viene que la guerra de las culturas y la guerra por los recursos naturales. Nadie le ha prestado atención a eso y es la realidad. Ya en la última reunión sobre el medio ambiente, el cambio climático y todo eso, ya no son temas de carácter de potencia, de que si me parece o no me parece, o quién va a detener o no su desarrollo y algo. La realidad es obvia. Se está destruyendo el planeta y el tema del medio ambiente va a ser estratégico. Yeah. Va a llegar un momento en que hay que empezar, vos que estás interesado en ver
cómo vamos a ver la planeación estratégica. Toda esta estrategia va a tener que ver en un momento dado con la trascendencia del tema del medio ambiente. Pero el medio ambiente... Entonces, nosotros tenemos agua, estamos bajo la lupa. No, tenemos agua y tenemos recursos. Es interesante, como los bosques, pero no es lo importante. No. Yo te quería decir solamente la cuestión. Sí. Mato, dame un segundo. Okay. Solamente termino porque el punto cuando hablé de gas, lógicamente que desde que ya Alemania con Rusia y en los programas se llaman el proyecto Nord y South Stream, teniendo como contraproyecto el proyecto Nabucco, y te lo dice, este megaproyecto, el que comprende la alianza ruso-alemán, pasa por el mar Báltico sin utilizar ya el suelo bielorruso, que está el problema con Ucrania y todo eso que nosotros ya manejamos. Y desde el punto de vista del South Stream, inicia en Rusia, pasa el Mar Negro, Bulgaria, y se bifurca en dos ramas. Uno que va hacia Grecia y el sur de Italia, y otro que va por Hungría y Australia. ¿Por qué es interesante y qué es lo que pasa? En contraposición, los americanos con la OTAN y todo crearon una estrategia de crear un oleoducto que no sea dependiente fundamentalmente, y termino con esto. El proyecto Nabucco de los Estados Unidos, que viene de Asia Central, pasa por las cercanías del Mar Negro, cruza Turquía, porque Turquía le interesa y se ha involucrado y está empeñado en tomar control de Siria y todo lo que puede. Arabia Saudita es un país estratégico para los Estados Unidos, pero Turquía quiere ocupar un lugar mucho más estratégico porque quiere convertirse en el depósito estratégico de esa región, de todo lo que tiene que ver con la cuestión del gas. Y eso no lo estamos viendo como la necesidad, lo estamos viendo como estrategia de planificación a futuro. Los asuntos ambientales son claros jugadores también en este asunto. Sin embargo, no son fundamentales. Y eso lo vamos a ver nosotros. Van a ser fundamentales, y eso lo vamos a ver con la resolución, con la manera de resolver el problema de Siria. En Ginebra 2, ya ves que todo el mundo está pugnando por ahora en lo que le están llamando Ginebra 2, pues la segunda ronda de conversaciones. Todos estos participantes, todos estos jugadores están pugnando por tener un lugar en la mesa de negociación para ver con qué se quedan. Nadie está hablando de oleoductos, de gasoductos, de poliductos. Nadie está hablando de eso. ¿Por qué? Porque en 50, 60 años esos recursos, los hidrocarburos, van a bajar. O sea, aún con las grandes tecnologías de nuevas extracciones que los Estados Unidos han puesto en boga, ¿verdad? Los recursos son finitos. La península arábiga en 50, 60 años va a volver a ser un desierto, es que nadie se va a acordar de ello. Los árabes van a vender sus Bentley, van a vender sus mansiones y se van a ir a vivir a las grandes ciudades de Europa y de los Estados Unidos, porque la fuente de enriquecimiento ha sido el petróleo, el gas, y no han reinvertido y no han hecho nada, han vivido como pachá, como príncipes, como reyes, como lo son, ¿verdad? O sea, que el asunto que atrás en la estrategia de esta guerra tampoco está el petróleo ni el gas. Es un asunto, o sea, de intereses particulares de cada quien, de ambiciones de cada quien, que más o menos las hemos ido dilucidando. Ya te decía. Ya, ok. O sea, de las potencias regionales, Turquía, Irán, ¿qué es lo que quieren? Poder. ¿Cuál poder? Quieren dominar la región. Quieren ser balanza de poder. Exactamente, dominar la región, porque obviamente el país que se ponga a la cabeza de esta región, o sea, garantiza su existencia en el futuro. O sea, va a controlar el comercio. Mira, Arabia Saudita controla dos regiones estratégicas en este momento, ¿verdad? Que son el Mar Rojo. Te decía que nosotros vamos a ver resolución del conflicto sirio en este año. Los jugadores están cansados, están agotados. Rusia no puede llevar adelante una guerra fuera de sus fronteras, porque es un gigante con pies de barro. Su economía está en serios problemas. Está gastando entre 4 y 6 millones de dólares diarios en esa guerra, y en una guerra en que pues la tiene fácil. Levanta un bombardero. Pero me gustaría decir, mira, ustedes entraron con Rusia, hay que destacar algo. Rusia entró
justo, de manera oportuna y bastante exitosa. Cuando entró Rusia a apoyar al gobierno sirio, prácticamente sobrevivía en un tercio del territorio inicial. Y la destrucción que había causado en Siria, esa guerra exógena, ¿verdad?, que vos bien planteaba, es colosal. Estamos viendo ahí una documentación que decía que en el 2011 el ejército sirio se componía de 320.000 hombres, sí, y que para el 2015 le quedaban apenas 120.000, o sea, 200.000 hombres perdidos, muertos, desertores, de todo tipo. Vos como militar eso lo podés percibir de manera muy tangible, ¿verdad? La situación dramática de ese ejército. En el 11 tenían 4.700 tanques, en el 2015 le quedan 1.500, de 3.000 armas de artillería, habían perdido 500 armas de artillería, le quedan 2.500, y tenían en su inicio 4.000 BMP o BTR, los transportes blindados que nosotros conocemos, ya le quedaban solo 2.500. Eso te puede explicar qué tipo de guerra, ¿verdad?, se ha conducido en Siria. Se estima que por lo menos hay 30.000 mercenarios extranjeros peleando ahí. Y no por gusto, porque hay realmente hay un financiamiento de promedio vital se han armado. El Estado Islámico no nace como fundamento de guerra religiosa o de guerra política, nace y agrupa a una gran cantidad para crear condición, fundamentalmente en Irak. Y ya ve que en poco tiempo su creación se inicia y se habla, con solo el inicio, comienzan con 10.000 y se calculó hace como un año en 30.000, y ahora se está valorando en que andan entre más o menos como entre 15.000 y 20.000, porque con todo el papel que ha jugado y se metió y tomó y se expandió y estableció, estaban vendiendo petróleo, y muchas potencias por debajo, calladito, estaban comprando petróleo. Turquía a $10 el barril, pues. Turquía, Europa. Y entonces Europa y toda una serie. Doble moral. Sí, totalmente. Y hasta además lo armaron, porque al final los condujeron a que atacar a Siria. ¿Qué es lo que sucede? La intervención rusa fue oportuna. Primero Rusia hace una maniobra en donde consolida y toma control de todo el avance que había contra Siria, de todos los países aliados de la alianza que están contra Siria. Pero después de eso, claro, toda maniobra conlleva siempre a una ayuda de fortalecimiento. Y esta vez no solamente dejó armas. Lo interesante de la intervención rusa, y es público y lo dicen las noticias, es de que deja personal ruso. Y ahí hay algo muy importante. La intervención rusa no solamente fue llegar a salvar oportunamente al presidente de Siria, a su aliado, su territorio también, que ya había venido siendo... Pero decía hace rato Eduardo que no le conviene a Rusia quedarse ahí permanentemente, no, que le conviene la guerra de defensa. No, porque tampoco Rusia está en condiciones económicas y no le conviene tampoco una guerra de desgaste de mucho tiempo. Pero sí, ahora Rusia, cuando está interviniendo, hay que ver los efectos de la intervención de Rusia contra el Estado Islámico. Pero no solo contra el Estado Islámico. No, estoy hablando... Desmantela la mampara de que Occidente, Estados Unidos, está destruyendo el Estado Islámico. Mediáticamente se hablaba de que la alianza de la OTAN estaba atacando al Estado Islámico, que en la realidad no estaba sucediendo. Estaba pertrechando. Putin lo dijo en la ONU, sí. Pero sentémonos y atendamos el tema y verdaderamente démosle respuesta. Pero Putin no dejó de accionar, atacó, bombardeó, desbarató y destruyó, y una gran parte de la capacidad de la iniciativa de ofensiva del Estado Islámico se paró, retrocedió, y es a la vez de que la intervención, no solamente en salvar políticamente al presidente de Siria, no solamente la estrategia militar, sino que esta vez deja armas, de las armas más sofisticadas que tiene la Rusia,
contra cualquier situación de guerra, que estas son las que está utilizando. La S-300. Y ahí entonces hay una cuestión que interviene real, que hay una intervención directa de los rusos. Los rusos están actuando, la artillería, la aviación, los misiles, y prácticamente, ¿qué trajo todo esto? Como consecuencia, aunque Turquía está tomando la iniciativa, quiero terminar la idea, que tenemos que declarar que ya los Estados Unidos, como Estados Unidos y mucho la Inglaterra, la Francia y todo lo que estaban directamente apoyando, ya no están teniendo la misma beligerancia sobre Siria, más bien se están retirando. La misma noticia hace saber que están habiendo retiradas masivas de esto. Okay. Entonces hay un eje. Te corté cuando estabas hablando de que este era un año de solución. Sí. Hay un éxito por parte del gobierno, de las fuerzas gubernamentales de Siria, hay un éxito por parte de la intervención, ¿verdad? Oportuna rusa, que es meritorio destacar. El Estado Islámico se rinde, retrocede, no sabemos a dónde irán, ¿verdad? Porque eso es importante mencionarlo, hacia dónde los van a trasladar, que otro foco. Pero te escuché hablar de un año de solución. Sí. ¿Cómo percibimos la solución? Rápidamente, porque sé que tenés que terminar el programa. A Rusia no le importa el destino personal del presidente de Siria, estemos claros de eso. A Rusia le interesa los intereses concretos, o sea, que las metas de esta intervención y de este conflicto que ellos se propusieron para su país se cumplan. ¿Cuáles son las metas? O sea, que haya una solución negociada en Siria, y que en la cual su base y su permanencia en la región quede asegurada por lo menos por 99 años. O sea, ¿Cómo van a asegurar eso los rusos con un gobierno que no sea un aliado firme? Precisamente porque va a haber un gobierno, Rusia se va a asegurar de que el gobierno que suceda a este gobierno, que prácticamente, como antes se pensaba y nuevamente se entiende que es un gobierno de transición hacia algo más, ¿cómo te digo?, más soportado por todos los actores, sobre todo de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de Rusia, que son los que mandan realmente ahí en este conflicto. El resto son actores pasivos, pues. No es tan cierto que hay una gran colisión, pues toda esta gente son vagones de cola de las grandes potencias involucradas en esto. Entonces, regresando a la pregunta que me hacía, los Estados Unidos, se les ha acusado a los Estados Unidos de no ser firmes, o sea, de tirar a sus aliados hacia adelante. Sin embargo, en esto hay un elemento importante, que los Estados Unidos, después al finalizar la Guerra Fría, se quedó sin una estrategia clara, pues, de cómo confrontar pues, las relaciones internacionales. Está como en una pues, en una duda existencial acerca de su proceder en las relaciones internacionales. Sin embargo, que se le acabó un enemigo como la Unión Soviética. Exactamente. Y se quedaron sin un pastel para hacer guerra. Estamos claros. Sí, entonces, por eso miramos que el gobierno de Obama ha sido un gobierno raro en la existencia pues del imperio norteamericano. Premio Nobel. Por eso precisamente es que ya en los Estados Unidos se están moviendo fuerzas buscando un segundo Ronald Reagan, o sea, que traiga lo que Ronald Reagan trajo, poder en el mundo y estabilidad en lo interno, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos pues no están muy interesados en continuar una guerra, y de hecho ellos mismos lo han planteado y están buscando situaciones de consenso, no solo ahí, sino pues en otros puntos del mundo pues importantes, como son Cuba, ¿verdad?, como son Irán. Los rusos también quieren salir de esto, y el principal actor regional, que es Arabia Saudita, está en grandes problemas. Hay una iliquidez económica, está empantanado en Yemen, tiene problemas nacionales, que se empieza a levantar la gente pidiendo derechos humanos, más apertura, o sea, de la gente hacia el control del Estado, etcétera, ¿verdad? O sea que este año vos vas a ver sentado, o sea, solución militar ahí no hay. Importante lo que decís vos, o sea, ¿para dónde va a ir esta especie de ejército móvil que han venido movilizando por el norte de África, ¿verdad? Se tendrá que dispersar, porque Rusia no lo va a querer en el Cáucaso, ¿verdad? Ni Arabia Saudita, ni nadie lo va a querer, va a tener que dispersarse, y esos combatientes regresar a Europa, caer presos, no sé qué es lo que van a hacer, los que son europeos, y otros pues a regresar a sus actividades
normales. Sin embargo, este año hay solución y hay solución negociada. Bashar al-Assad no, obviamente, pues va a jugar un papel muy importante porque es un hombre muy inteligente, te digo. Es un hombre, o sea, que ha logrado mantener un país estable, como lo mantuvo su papá, pues a partir del 74. Por ahí creo que van las cosas, ¿verdad? Bueno, para ir cerrando, el nombre del programa, Punto Suspensivo, coincide con algo que dejan abierto, que en los Estados Unidos están buscando un nuevo Ronald Reagan. Y acordate de que el famoso periodista del Washington Post, Charles Krauthammer, que prácticamente confeccionó la doctrina Reagan, y uno de sus aportes fue el momento unipolar que tenían los norteamericanos después de la caída del socialismo, y aquel elemento que destaca sobre libertad de acción que tenían que tener los norteamericanos en un mundo de vacío, ¿verdad?, de poder bipolar. Y ahí es donde nosotros vemos que tanta la libertad de acción se ha venido manejando desde el 90 hasta acá, tener el proceso de yugoslavia, aparición de nuevos países, de lo que era la antigua Yugoslavia, revoluciones de color, en el 2005, revoluciones de primavera, todo lo que hemos venido hasta la Siria de hoy. Entonces, si nosotros vamos a enfrentar, el mundo va a enfrentar a un nuevo Ronald Reagan, pues vamos a quedar en punto suspensivo para poder visualizar eso, para despedirnos. Bien, yo tendría que decir un poco, lo decía Macu, el papel de Arabia Saudita se ha visto un poco atender 2 o 3 frentes, y el financiamiento, el apoyo y la alianza en la que ha participado no le ha dejado pues los lucros que esperaban, pero que sí, fundamentalmente la que ha tomado la iniciativa y verdaderamente se ha visto beneficiado por la utilización que la OTAN ha visto es en Turquía, no solamente territorio personal y el involucramiento directo, y es porque Turquía pretende y está peleando y anhelando que lo tomen más en cuenta por sus aspiraciones dentro de la Unión Europea. Y dentro de esta base, y vuelvo a lo mismo, dentro del fundamento que planteaba yo del estratégico oleoducto ruso en contraposición con el americano, lógicamente que también los turcos están apostando, porque hay un dato interesante. Turquía anhela esa participación en la producción, almacenamiento y distribución, porque se calcula en más o menos 40.000 millones de metros cúbicos con sus correspondientes utilidades. No te puedes imaginar lo que significaría que verdaderamente el proyecto que estaba destinado a utilizar a Chipre, viene Turquía y dice: no, yo estoy aquí, yo te apoyo en todo lo que estás haciendo en la región, pero tomame en cuenta. Eso está apostando Turquía. Turquía no está participando en el juego de ajedrez del nuevo orden del Medio Oriente porque está en contra de la política o le cae mal el presidente de Siria, sino porque realmente él está apostando que él tiene que sacar un lucro de su participación. Así que esta nueva visión de la planeación y la estrategia regional tiene que ver con un Medio Oriente, pero ¿para quién? ¿Quién quiere repartir qué? ¿Quién quiere dejar qué? ¿Liberar qué? Ya la guerra mediática... ¿Cómo configurar la balanza de poder en el Medio Oriente? ¿Cómo configurar la nueva balanza de poder? Bueno. ¿En favor de quién? ¿En favor de quién? Ya las causas, la estrategia y la actual guerra ya se le fue de las manos. Israel sueña con el gran Israel, hermano. Del Éufrates hasta el Nilo. Todo. Es que todos quieren expandirse territorialmente, tener dominio y tener poder. Y al ser tomado en cuenta desde el punto de vista estratégico, Irán Turquía quiere tener dólares y ser independiente. Pero fundamentalmente Turquía, además de poder, sería en que si la toman como la nueva Arabia Saudita, con una nueva visión, estás hablando de financiamiento que militar. Turquía es muy especial. No, claro. Vamos a generar. Así que Turquía es especial. Un país asiático, o sea, metido en una unión económica europea, musulmanes, un ejército musulmán aliado en la OTAN con los soldados Chele, un aliado de los Estados Unidos que a la vez es un gran socio comercial de Rusia. Es un país muy especial. Por eso vamos a hacer un programa sobre Turquía, porque es interesante. Recuerden que le botaron un avión a los rusos. Sí. Los rusos
Se la debe. Se la debe, ¿verdad? Se la tienen guardada. Se la tienen guardada y se están reservando la forma y cómo y cuándo lo van a responder. Pero sobre todo porque, mira, la visión de las potencias, vamos a decir regionales, es propia, ¿verdad? Pero la potencia de las potencias globales es diferente, que más bien lo usan a ellos en su configuración del mundo, ¿verdad? Agradecemos a nuestros televidentes, a nuestros colegas, a la universidad por haber hecho una realidad este primer programa del Centro Regional de Estudios Internacionales, punto suspensivo. Lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias, amigos. Gracias, amigo.